Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a hacer una revisión sobre una patología no tan infrecuente que afecta a muchas personas y pues en este caso va a ser el absceso pulmonar. Para esta revisión he seleccionado dos artículos. Para aclarar, la revisión solamente va a contener la información que está dentro de estos dos artículos. El primero es de Current Opinion Pulmonary Medicine del 2024 y la otra es del Journal Thoracic Disease también del 2024. El- las personas que nos siguen a través de YouTube pueden ver el DOI de los dos artículos e investigarlo por su cuenta si tienen más curiosidad sobre el tema. Pues para empezar, hay que definir qué es exactamente un acceso pulmonar. Entonces podemos definir un acceso pulmonar como una lesión pulmonar cavitada llena de pus o tejido necrótico. En general, un acceso pulmonar va a representar una infección respiratoria complicada y resulta de, obviamente, la infección y posterior necrosis del tejido pulmonar en un intento por contener la infección y evitar su diseminación. Desafortunadamente es muy infrarreportado y no hay unas guías claras del manejo de esta patología que estén basadas en evidencia científica, por lo cual las recomendaciones pues no son de parte de guías. Dentro de la epidemiología podemos ver que debido a la falta de estudios pues es escasa y y en general se ha obtenido pues a través de reportes de caso y series de uninstitucionales, o sea, no de múltiples, sino solamente de una. En general, pues el subdiagnóstico es grande y esto se ha corroborado a través de muchos estudios de autopsias, donde hacer los cortes de los diferentes órganos pues encontraban abscesos pulmonares, ¿no? Durante la pandemia del 2020 por COVID-19 se encontró acceso pulmonar hasta en el 7% de los pacientes con ventilación mecánica, sin un incremento específico de la mortalidad, pero debido a la gran cantidad de tomografías que se realizaron debido a la enfermedad, pues ayudó al diagnóstico del absceso pulmonar. En general, un paciente con infección respiratoria pero que no tiene absceso pulmonar va a tener una estancia hospitalaria menor con respecto a los pacientes que sí tienen absceso pulmonar. La mayoría de los pacientes que desarrollan absceso son o fueron fumadores y hay unos factores de riesgo que se han, digamos, relacionado, como la pobre salud dental que está presente hasta en el 42% de los pacientes. Un absceso único en general es la presentación más frecuente y usualmente están localizados en el lóbulo superior o inferior derecho. Siempre del lado derecho debido pues, a cuestiones anatómicas, debido a que el bronquio pues, es más vertical y más ancho y esto pues, favorece que las bacterias que vienen por ejemplo de la boca se trasladen al pulmón. Puede haber absceso pulmonar con un proceso neoplásico concomitante hasta en el 7% de los pacientes y el cigarrillo electrónico como causa de absceso pulmonar se ha estudiado, hay algunos reportes de caso, pero aún no es digamos, una asociación 100% real para la evidencia científica actual. Hablando un poco más sobre los factores de riesgo, pues tenemos que se desarrolla secundario a neumonía aspirativa en la mayoría de los casos. La microaspiración de saliva es común en personas sanas, sin embargo en personas con un nivel de conciencia disminuido por comorbilidades neurológicas o porque están sedados, propensos, perdón, a la aspiración y esto va a hacer que sean más propensos a generar abscesos pulmonares. Los pacientes con pobre salud dental tienen una carga bacteriana elevada en su boca, lo cual asociado a las aspiraciones o microaspiraciones va a incrementar la probabilidad de tener un absceso pulmonar. Dentro de otros factores de riesgo podemos incluir las enfermedades pulmonares estructurales como el EPOC, como los tumores. También se puede producir por diseminación de una infección que está en otro lugar y posteriormente se traslada pues al pulmón. Por infección de cavidades, como por ejemplo los que tienen derrame pleural infectado, por obstrucción bronquial o por émbolos sépticos. La inmunosupresión siempre es y será un factor de riesgo para múltiples infecciones, dentro de las cuales el pulmón está incluido. Dentro de los síntomas, pues tenemos que la fiebre es el signo más frecuente, la hemoptisis es el síntoma
digamos que más frecuente dentro de esta patología, puede ocurrir aislada o puede también asociarse a un aneurisma de arteria pulmonar complicado por el absceso. Hay algunos pacientes en los que se ha descrito una tos productiva con expectoración purulenta, pero tampoco es lo más frecuente. Entonces nos podemos dar cuenta que realmente la tos y la fiebre son los síntomas más comunes y son síntomas muy inespecíficos, ¿no?, de cualquier infección pulmonar. Para el diagnóstico, la tomografía se considera el gold estándar. Eh, Hay una parte de la radiología que se llama radiomics, que combina características de imagen y otros datos clínicos en casos complejos y puede ayudar al diagnóstico de accesos pulmonares. El ultrasonido también se ha ampliado, se ha explorado en esta patología y se ha demostrado que puede ser usado para detectar y monitorear un absceso dentro del parénquima, o dentro del parénquima consolidado, pero no hay unos grandes estudios prospectivos que nos permitan avalar esta recomendación, ¿no? En general, pues se considera la tomografía. La radiografía, pues en general muestra es una lesión cavitada con nivel hidroaéreo, pero esto es muy infrecuente. Y desde ya les puedo ir diciendo que lo importante que es buscar la literatura, ¿no? Porque, por ejemplo, en este caso utilizamos dos artículos del 2024, pero si nos damos cuenta, hay muchos vacíos, tanto en los síntomas como ahorita en el diagnóstico, en lo que se pudo haber ampliado más. Dentro de los cultivos, como para hacer un aislamiento microbiológico, tenemos los cultivos de esputo, que en general pues se contaminan con microorganismos bucales y solo van a tener una positividad del 50%, lo que hace que la identificación microbiológica sea muy difícil. Hay unas técnicas moleculares y genéticas más avanzadas como la metagenómica NGS, que traduce Next Generation Sequences, y lo que hace es una secuenciación de ADN y ARN de todos los potenciales patógenos en las muestras clínicas, en este caso de esputo, con el fin de identificar patógenos eh, en casos, digamos, que hayan cultivos que sean falsos negativos y pueden distinguir la colonización, por ejemplo, de la flora normal bucal de la infección. Sin embargo, pues, a ver, eh, cuántas instituciones tienen disponibilidad de este tipo de estudios, por lo cual es muy infrecuente que haya un diagnóstico microbiológico solamente por esputo. Como parte del tratamiento, pues podemos decir que lo más importante y bueno, digamos que lo primero con lo que uno empieza es el tratamiento antibiótico. En general se considera una media de tratamiento de 38 días, con una hospitalización que puede llegar hasta 14 días. Después se puede realizar el manejo switch o el cambio de terapia de hospitalaria a ambulatoria con antibiótico oral, pero aún así pues es un tratamiento aproximado de 38 días. El manejo conservador tiene una tasa de éxito del 63 al 67%. Más del 37% de los pacientes requerirán procedimientos invasivos o manejo quirúrgico para resolver el absceso, o sea, no solo antibióticos, pero aquí es momento en el que nos preguntamos entonces cuáles abscesos van solo a tratamiento quirúrgico, perdón, solo tratamiento antibiótico y cuáles van a un tratamiento intervencionista. Entonces tenemos que un absceso mayor a 6 centímetros es muy poco probable que responda a antibióticos y va a requerir con mucha frecuencia un procedimiento de drenaje adicional. Y entonces aquí viene, ¿cómo vamos a hacer el drenaje? Entonces, el drenaje percutáneo temprano, definiéndose temprano como menor a una semana del diagnóstico, se asocia en generar una hospitalización más corta y una tasa más elevada de cultivos positivos, debido pues, a que el material obtenido se manda a cultivar, que puede ser hasta el 82.8% de positividad. Y aparte tiene una tasa de complicaciones menor al 10%, siendo la fístula broncopleural la complicación más temida, pero las más comunes son neumotórax y empiema, pues por derrame del material purulento a la cavidad pleural y por la propia lesión del parénquima pulmonar, ¿no? Que va a comunicar pues el aire con la cavidad pleural generando el neumotórax. Eh, Sin embargo, en pacientes que tienen un acceso que está conectado con las vías aéreas, por ejemplo, los pacientes que tienen tos purulenta, puede ser esta colección accesible por mediante broncoscopía para realizar drenaje y colocación, para realizar tanto el drenaje como ubicar, digamos, la colección cuando se hace un drenaje transtorácico mediante una guía. Los catéteres endobronquiales pueden ser colocados de forma exitosa también mediante este método,
con un mejoramiento clínico y radiológico en más del 90% de los casos y tasas de complicaciones menores al 3%. Sin embargo, aún no hay grandes reportes y no se puede generalizar debido a la falta de recomendaciones por la falta de evidencia. La tasa de mortalidad tanto de la broncoscopía pues, es del 0%. Nadie se ha muerto a un drenaje broncoscópico. El drenaje transtorácico se puede realizar bajo guía ecográfica o tomográfica, incluso se puede aplicar eh, enzimas o sustancias que mejoren la eliminación del material purulento dentro de la cavidad. En este caso se puede aplicar activador plasminógeno intracavitario con el fin de mejorar pues, la evacuación. La tasa de éxito de estos procedimientos es del 80%, con una tasa de complicaciones de hasta el 20%, de las cuales la mayoría de las complicaciones se resolvieron de forma conservadora, o sea, los neumotoras pequeños que no necesitan ni siquiera drenaje. La tasa de mortalidad, sin embargo, es un poco más elevada, reportándose en un 4.1%. Y en el caso de que ninguna de estas medidas funcionen, pues tenemos el procedimiento quirúrgico, siendo que este permanece como una opción de salvamiento, de emergencia, pero desafortunadamente aún no se sabe si esta opción es mejor que el tratamiento conservador o percutáneo. La cirugía en general se considera como la última opción de tratamiento debido a que tiene una mortalidad hasta del 11% directamente relacionada con las comorbilidades del paciente y las condiciones clínicas subyacentes, que tenga falla renal, que tenga sepsis, que tenga como esté clínicamente en el momento. Se debe realizar una resección en cuña cuando sea posible, o también se puede hacer una lobectomía o neumonectomía en caso de accesos muy grandes o una contaminación importante. Por supuesto, entre más grande sea la resección, más importantes y significativos van a ser las complicaciones postoperatorias en caso de que las haya y la afectación a la función respiratoria. Esto ya se ha valorado ampliamente en muchos estudios a través de las test de función respiratoria, ¿no? Y pues tenemos los tres, pueden ser por toracotomía, por mínima invasión multipuerto o por mínima invasión unipuerto. Y lo cierto es que más que la vía de acceso, lo más importante es eliminar toda la infección. Por supuesto que una toracotomía tiene una herida más grande y por lo cual tiene un mayor riesgo de infección, pero pues esto ya lo tiene que ver el cirujano dependiendo de las características específicas del paciente. Y uno de los artículos pues tiene este algoritmo que me pareció muy bueno, ya que da una luz a grandes rasgos de lo que se puede realizar o lo que podemos utilizar para el tratamiento del acceso pulmonar. Entonces, lo que hacemos es que diagnosticamos el acceso pulmonar y vamos a iniciar con terapia antibiótica. Si se pueden dar cuenta, a pesar de que fueron dos artículos de revisión, ninguno mencionó ningún esquema antibiótico, lo cual es muy importante y nuevamente le recalco eh, lo importante que es elegir bien la literatura que se consulta. Entonces, antibiótico por 7 a 14 días y después de eso revalorar si hay una mejoría clínica o radiológica. En caso de que la haya, se continúa el tratamiento antibiótico, posiblemente no va a requerir más, sino solamente esa terapia. Y en caso de que no haya una mejoría, entonces se puede hacer dos cosas. Entonces, un drenaje central del acceso, que puede ser mediante broncoscopía o una punción transtorácica en caso de que sea un acceso periférico. Obviamente todo el material recolectado va a ser enviado a cultivo y posterior a drenar todo el material se puede hacer un lavado con solución salina normal y continuar pues con el drenaje. ¿Qué hacemos después? Entonces tenemos los resultados del cultivo. Si necesitamos cambiar el tratamiento antibiótico lo cambiamos, en caso de que no necesitemos cambiar pues no se cambia y se evalúa si hay una mejoría o no. En caso de que haya una mejoría pues se continúa la terapia antibiótica como ya les mencioné hasta 36 eh, y en caso de que no haya una mejoría pues se lleva a cirugía. Y eso sería todo lo que tenía para comentarles el día de hoy. Eh, si desean algún tema en específico que se revise o alguna guía en específico, pueden dejarlo en sus comentarios. Y que tengan buen día, buena tarde o buena noche. Los dejo con Sam, la mascota del canal.